Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os vengo a proponer un trabajo que es muy sencillo de realizar, sobre todo porque no lleva patrones y eso siempre nos facilita mucho a la hora de coser y el poder hacer este tipo de trabajo en vuestra casa. Vamos a partir de círculos de tela, entonces en función del tamaño del círculo que vayáis a realizar va a ser el tamaño del proyecto una vez terminado, de manera que lo podéis adaptar perfectamente a vuestro gusto. Os voy a enseñar ya de qué se trata y es esta pequeña bolsita, en mi caso, para las labores. Estoy haciendo unas cositas que son pequeñas y me viene perfecto poderlas guardar aquí. Como veis, el diseño es muy bonito y de verdad que se hace de una manera muy sencilla. Además, si por ejemplo no le colocamos las asas, como os voy a contar en el vídeo, y ponemos aquí una cremallera, tenemos un neceser estupendo. Y si por ejemplo partís de unos círculos bastante grandes, yo creo que estos son de 30 centímetros, pero por ejemplo lo hacéis con unos círculos de 40 o de 50, podéis haceros un bolso grande tipo tote bag de una manera realmente sencilla y, como veis, con un diseño ideal. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: dos telas que convienen entre sí, un estabilizador o una guata, que es lo que voy a utilizar yo para darle un poquito de consistencia al bolso, un cierre en esta ocasión magnético, también lo podéis sustituir perfectamente por uno tipo snap de estos de plástico, y luego voy a utilizar una cinta de bies y un zigzag que veis que van un poco al tono de las telas que estamos utilizando. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Círculos de tela. Comenzamos cortando los siguientes círculos: dos de la tela que va a ir fundamentalmente en el interior, dos de la guata o estabilizador que vayáis a utilizar y dos de la tela exterior. Yo estos círculos los he cortado con un diámetro de 30 centímetros, pero perfectamente lo podéis hacer con cualquier otra medida. Variará luego, eso sí, el tamaño del bolsito que estamos haciendo una vez que lo hayáis terminado. Y vamos a formar los siguientes sándwiches. Vamos a colocar la tela que va en la parte exterior con el derecho hacia nosotros, el revés hacia el estabilizador o guata, y luego la tela de forro, revés con la guata o estabilizador y el derecho hacia la mesa. Alineamos perfectamente las piezas y lo primero que vamos a hacer para luego el siguiente paso, hacerlo con más comodidad, es dar una costura en zigzag todo alrededor. Mirad, ya he unido las tres piezas con el zigzag y lo que vamos a hacer es recubrir el borde con una cinta de bies. Este paso lo vamos a omitir para no alargar demasiado este vídeo, puesto que en el canal tenemos un tutorial muy completo sobre cómo utilizar este material. Así que voy a colocar la cinta y continuamos. Mirad, ya he cosido completamente la cinta de bies. Veis qué bonito queda el contraste de las telas. Por eso me gusta rematar así, porque creo que, aunque es un trabajo extra, le da siempre un acabado mucho más bonito que rematar de otra manera. Ahora lo que hacemos es colocar un círculo encima de otro, poniendo la tela que va en el interior, bueno, pues precisamente en el interior y la exterior, hacia arriba y hacia la mesa. Entonces, en uno de los lados del círculo, donde queráis, porque realmente es un círculo, lo que hacemos es medir una distancia, buscamos un punto que esté a 7 centímetros del borde. Y luego tomamos una regla, aquí tengo este punto, y simplemente hacemos una línea que atraviese ese punto y que vaya de lado a lado. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, pues sobre esta línea vamos a dar un pespunte con costura recta. Y con el pespunte dado vamos a abrir de esta manera la pieza y lo que vamos a dar es justo al borde de la cinta de bies una costura muy pegadita con un hilo al tono para sujetar esta pieza que nos ha quedado ahora en el color interior, así en su posición. Mirad, ya he dado las costuras para sujetar esta pieza central que va a ser la base y las he dado en la parte exterior de la cinta de bies, pero también en la parte interior para que quede bien sujeto. Ahora damos la vuelta a la pieza y sobre una de las dos mitades vamos a hacer las siguientes marcas. Tomamos una regla y vamos a buscar tanto a derecha como a izquierda un punto que esté a 4 centímetros de la costura de unión de los dos semicírculos, que en este caso sería justo aquí donde ya está marcado,
y en el lado izquierdo sería justo aquí. Y por último tomamos la regla y vamos a medir una distancia de 12 centímetros desde este punto al borde del círculo. Colocamos la regla y buscamos una distancia de 12 centímetros y por aquí trazamos. Hacemos lo mismo en este otro lado. Una distancia de 12 centímetros desde ese punto que hemos buscado antes. Bien, con las marcas hechas doblamos a la mitad y nos vamos a ayudar siempre de unas pinzas para sujetar o clips y que no se nos mueva. Y vamos a dar por aquí un pespunte y por aquí otro pespunte. Y luego ya os enseño cómo vamos a hacer la base. De momento estamos cerrando en primer lugar los laterales. Mirad, tenemos los pespuntes dados a derecha e izquierda de los laterales y ahora vamos a formar la base. Para ello, como veis, lo que tenemos que hacer es abrir de esta forma. Va a quedar como un poquito inclinado, no es una costura recta como en otro tipo de base. Sujetamos para que no se muevan las telas y damos un pespunte. Yo lo voy a dar justo por donde termina la cinta de bies, a derecha y a izquierda. Mirad, ya he dado el pespunte que como veis es justo donde termina la cinta de bies. Ahora lo que hacemos es ya darle la vuelta al trabajo poniendo el derecho hacia el exterior. Y acomodamos bien las costuras. Mirad ya qué aspecto tan bonito está tomando nuestro trabajo. Aquí, mirad, le podéis poner perfectamente una cremallera y tenéis un neceser súper bonito hecho en un momento. Ahora lo que vamos a hacer en nuestro caso es colocar unas asas para transformar este trabajo en una pequeña bolsita. Para hacer las asas voy a emplear dos tiras de la tela que va en el interior que tienen un largo de 47 y un ancho de 8 centímetros. Entonces las voy a planchar primero a la mitad, dejando el revés hacia el interior. Y a continuación voy a planchar cada uno de los lados hacia el interior, justo hasta el doblez que acabamos de hacer. Así nos va a quedar una tira que va a medir 47 centímetros por 2 centímetros de ancho. Mirad, ya tengo las tiras preparadas para hacer las asas. ¿Veis cómo quedan planchadas con los extremos así hacia el interior? Entonces lo que vamos a hacer es abrir y sobre uno de los dos lados vamos a coser, como yo ya he comenzado a realizar aquí, una cinta de zigzag. Yo la estoy cosiendo a mano con un hilo tipo mouliné o perlé en un tono verde, que es el principal color del trabajo, dando unas puntadas en diagonal, aprovechando la forma de la cinta. La cosemos ahora porque así por un lado estas puntadas quedan ocultas y luego porque cuando rematemos los extremos la cinta también va a quedar rematada. Voy a coser la cinta de zigzag en ambas asas y continuamos. Mirad, ya he cosido el zigzag y veis qué bonito queda. Ahora lo que vamos a hacer es doblar la tira de esta manera, poniendo la parte interior hacia afuera. Y vamos a dar en cada extremo un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis dado este pespunte, colocaremos la tira en su posición, que va a quedar aproximadamente así. Y entonces, para rematar, vamos a dar un pespunte justo por el lado que está abierto y también para que quede armónico daremos un pespunte por el lado que está doblado. Y así tenemos hecha ya el asa. Voy a prepararlas y os lo enseño. Mirad, os enseño de cerca cómo queda el asa, que creo que queda muy bonita y muy original. ¿Cómo la vamos a colocar? Bueno, aquí ya lo tengo preparado, os enseño. Lo que tenemos que hacer es doblar muy bien la pieza, lo que es el bolso, dejando las costuras así hacia los extremos. Entonces vamos a colocar las asas a una distancia de 5 centímetros de los laterales, medida desde el borde del asa. Y luego hacia el interior yo he dejado una distancia de 6 centímetros, pero esto un poco a vuestro gusto. Yo lo que voy a hacer para sujetar el asa es simplemente coser unos botones aquí a la mitad y de esta manera dejaremos ya las asas colocadas. Por el lado de atrás colocaré este otro asa del mismo modo, asegurándome que coincide perfectamente con el asa que os estoy enseñando ahora mismo a colocar.
Ya he cosido las asas con los botones que lo que hacen es que se puedan mover, ¿veis? Le dan una movilidad al asa que me parece que es práctica y que además queda muy simpático así cosido. Entonces, ¿qué nos queda por colocar? Bueno, por un lado, si os interesa, podemos poner un cierre en el interior. Yo voy a colocar este que es magnético, voy a dar aquí unas puntaditas para sujetarle y entonces, bueno, así la bolsita nos va a cerrar. Y adicionalmente he encontrado este lacito que vienen unos kits que hay de botones con motivos de costura y lo voy a coser justo aquí a la mitad, puesto que la tela que he empleado veis que lleva dibujos relacionados con el mundo de la costura. Voy a coser estos pequeños detalles y ya os enseño el resultado final. Mirad, ya he cosido el detalle exterior y el cierre magnético. Y así nos queda terminado este pequeño bolso que yo en mi caso lo voy a utilizar para guardar algunas labores que tengo a medias, que son pequeñitas y me parece que quedan perfectas aquí dentro, recogidas y a mano. Pero como habéis visto, es un trabajo que al realizarse sin patrones, sino partiendo de círculos de tela, modificando su tamaño, podéis darle otro uso realizando los mismos pasos, la misma confección. Podemos hacer un bolso de mano perfecto con un tamaño más grande. También sustituyendo, como os comentaba, las asas por una cremallera, por ejemplo, con este tamaño tendríamos un neceser ideal. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.